Familia, mis hermanos, mis hermanas en Cristo, les doy la bienvenida. Gracias por estar sintonizando una nueva emisión de Encuentros Cercanos con Jesucristo, que ahora tenemos, como ustedes ya lo están viendo, a Fray Nelson Medina. Es un sacerdote colombiano, dominico, de la Orden de Predicadores, que ya lo tuvimos anteriormente en el programa Antes de Cristo, Después de Cristo, y lo tenemos en esta ocasión porque nos va a seguir contando pues sobre su vida. Y ya nos platicó algo de algunos pequeños encuentros que tuvo con Jesucristo, pero pues en esta ocasión vamos a irnos de fondo a esos encuentros, ya no los pequeños, sino ahora los encuentros más grandes que ha tenido. Bienvenido, Fray Nelson. Muchas gracias, Jorge. Es un privilegio poder compartir la fe y servir de esa manera un poco a la gloria de Cristo. Muchísimas gracias. Pues ya nos platicó que ese primer encuentro que tuvo con nuestro Señor fue en su primera comunión. Y pues tuvo en el mismo año una doble primera comunión. La primera comunión donde lo recibió por primera vez, pero la primera comunión donde lo recibió realmente con toda la conciencia, con todo el corazón, recibiendo su cuerpo y su sangre. Ese fue el primer encuentro que nos platicó sobre eso le quiero comentar algo. Yo me quedé pensando que muchas veces la primera comunión se hace como un acto social, más que como un acto espiritual y como parte de nuestra fe católica. Muchos católicos, lamentablemente, debemos de admitir que van a la misa y les interesa más el traje blanco o el vestidito blanco para las niñas, que se vean muy monas, y la fiesta, organizar un gran festejo. Pero pues se deja a un lado el verdadero sentido que tiene ese momento en la vida de un católico. ¿No es así? Es así exactamente. Y yo creo que todo esto tiene que llamarnos como pues a preparar mejor a las próximas generaciones, ¿no? Tú decías una cosa muy importante y es que los niños en nuestra época son objeto predilecto de ataque. Hay una hashtag, una etiqueta que utilizo con alguna frecuencia y me da pesar que sea con frecuencia. Van por tus hijos, van por tus hijos. Si nosotros miramos canales de televisión, si miramos páginas de internet, videojuegos, por ejemplo, una cosa que me llama la atención en YouTube. Yo utilizo el YouTube normal, es decir, yo no pago suscripción, sé que no es muy cara, pero no la pago. Y por consiguiente me sale publicidad. Hace bastante rato me está saliendo publicidad de un videojuego que consiste básicamente en matar al mayor número de personas. Oh, wow. Entonces, el jugador tiene como una serie de armamento de distintas calidades y tiene que situarlo estratégicamente como en una especie de fortaleza, y de lo que se trata es de eliminar a unos invasores. Hay unos invasores que se supone que se van a meter y hay que disparar y te va poniendo la cuenta, el número de personas que has matado, ¿no? Se dice que es solo un juego. Eso es lo que nos dicen, es solo un juego. Pero afecta. Pero afecta, claro que afecta. No es lo mismo decir que el juego consiste en cómo le voy a llevar agua, así sea difícil, cómo le voy a llevar agua a una población apartada, o cómo se puede enseñar este tema, yo no sé, una cosa que sea divertida, pero que no sea destruir. Y entonces hoy, no nos vamos a demorar más en este tema, pero hoy me dio más rabia porque resulta que hay una variante de ese juego que consiste en que tú estás montado en uno de estos camiones gigantescos de 18 ruedas, de 22 ruedas, estás montado en un camión de esos y tu papel, tu trabajo en ese caso es atropellar al mayor número de personas. Entonces,
¿Qué clase de sociedad enferma somos? Vivimos en una cultura de muerte, Fray Nelson, en muchos sentidos, no nada más en los videojuegos. A donde volteemos en nuestra sociedad estamos actualmente bombardeados por esa cultura de muerte, por una cultura ideologías que van en contra de lo que nuestro Señor vino a darnos en su mensaje. Y es La lamentable. verdad, sí. La verdad, sí. Esto para reforzar la idea de que los niños y los adolescentes están bajo ataque y que hay que obrar pronto. Porque una vez que ellos toman fuerza y se consideran muy dueños de su celular, muy dueños de su tableta y muy dueños de su tiempo, ya a veces es muy tarde para empezar a hablarles. Y no Pero solamente bueno, los niños, perdón, los niños o adolescentes, en general toda la familia en estos tiempos está siendo atacada. Creo que nuestra madre en uno de sus mensajes, no recuerdo exactamente en cuál, dijo que precisamente iba a estar la familia en estos tiempos siendo atacada como lo está haciendo. así es, correcto. Pero pues bueno, hablando de nuestra madre, tuvo un segundo encuentro con Jesucristo, pero lo tuvo por medio de nuestra Madre Santísima. Fue un encuentro cercano con la Madre de Jesucristo en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ese fue otro encuentro cercano que ha tenido durante su vida. Ujú. Nos platicó también que se acercó a un grupo carismático y ahí el Señor seguía trabajando en ustedes, siguió teniendo más encuentros con Él, iba preparándolo hasta que llegó el momento de su llamado. Nos comentaba en el anterior programa que fue en el año 80 donde tuvo ese primer llamado. Así es. Pero pues no fue el llamado definitivo, tuvo que pasar por un desierto, por así decirlo, enfriarse a lo mejor, meterse en el mundo, en sus estudios, para llegar a ese segundo llamado que tuvo un 27 de diciembre de 1984. Platíquenos más sobre ese día que ha sido muy importante y lo ha marcado. Bueno, propiamente más que una experiencia, llamémosla así, interior o espiritual, lo que sucedió ese día fue que ese día entré a la comunidad. Así de Bueno, sencillo. platíquenos cómo se dieron las cosas para que llegara a ese momento. Gracias. Bueno, el Señor había hecho su llamado y lo había confirmado y ahí aparece la presencia de la Virgen. Luego de eso, pues ya viene la decisión de entrar y hubo bastante oposición de la familia, donde también hay que ser humildes y hay que reconocer las cosas. Yo he dicho familia católica y es verdad, mi familia, familia católica, pero en tono de chiste yo cuento esto, que mi mamá rezaba con estas palabras: Señor, dale hijos sacerdotes a todas mis amigas. Pero claro, cuando ya le llegó el hijo sacerdote a la casa de ella, eso fue un poco difícil, o muy difícil. ¿Qué lección creo que se puede aprender ahí? Desde luego que tenemos que defender la familia y tenemos que hacer de la familia un lugar amable para recibir a Cristo. Pero hay una cosa que es cierta, y es que a veces también hay algo que se llama egoísmo de familia. Y en mi caso creo que eso se dio. Como yo llevaba ese recorrido, llamémoslo tan exitoso, en la universidad y los estudios, lo que comentábamos en el programa pasado, para mis papás era muy duro ver que ese futuro brillante, llamémoslo así, que ya se avisoraba, que ese futuro se fuera a perder. Eso les costaba mucho trabajo. Pero no se perdió el futuro brillante. El futuro yo creo que resultó ser más brillante de lo que hubiera sido si Nelson Medina hubiera sido físico en lugar de Fray Nelson Medina. Incluso mis papás llegaron también a esa conclusión, pero al principio no les fue fácil.
Tú me preguntas por el 27 de diciembre de 1984. Pues la verdad es que en esa fecha fue una fecha como de luto para mi mamá. Ella no quería despedirse de mí y ella no se despidió de mí. A mí me tocó salir de la casa sin que mi mamá quisiera despedirse y en ese momento sin la bendición de ella. A veces esos sacrificios los pide Cristo y así me tocó. Llegué al convento, precisamente llegué a este convento donde vivo ahora, que es el convento más grande que tenemos en Colombia. Se llama Convento de Santo Domingo, de aquí de Bogotá. Llegué a este convento. Al poco tiempo me llevaron a Villa de Leyva. Villa de Leyva es una población aquí de Bogotá, como a unas, ¿qué serán? 2 horas, 3 horas de Bogotá. Y ahí estuve unas cuantas semanas en lo que se llamaba el prenoviciado, preparándome para iniciar noviciado. El 1 de febrero de 1985 empezó el noviciado. Hice mi primera profesión religiosa el 2 de febrero de 1986. Entré a estudiar lo que estudia uno para sacerdote, filosofía, teología. Y después de esos estudios, en 1990, asumí el compromiso definitivo, lo que llamamos la profesión solemne. Recibí luego la ordenación sacerdotal el 21 de marzo de 1992, o sea que, por misericordia, he cumplido ya 28 años de vida sacerdotal. Esa es como la cronología básica. Ha sido una carrera larga, se dice fácil, 28 años, pero pues ya vivirlos, ahorita nos los va a comentar cómo ha sido esa vida, pero primero nos puede platicar cómo fue que se dio que se decidiera a ser dominico, porque nos comentaba en el programa anterior que inclusive cuando iba a misa se le parecían las prédicas pues aburridas. ¿Cómo fue que se decidió a irse por la orden de predicadores? Buena pregunta, sí. Yo había conocido los dominicos por mi colegio, porque es que mi colegio es el Colegio Santo Tomás de Aquino de los dominicos. Pero cuando yo salí del colegio, que todavía tenía idea de ser sacerdote, en ese primer impulso, llamémoslo así, yo no pensé en los dominicos. Si yo hubiera tomado la decisión recién salido de la secundaria, yo creo que yo hubiera sido sacerdote diocesano, creo. Okay. Cuando después ya apareció todo esto de la Virgen y los grupos y volver a los grupos de oración, me atrajeron mucho los padres eudistas, fundados por San Juan Eudes. Los eudistas, ¿por qué? Porque ellos han sido grandes promotores de la renovación carismática aquí en Colombia. Y como la renovación carismática tuvo tanto que ver con mi proceso, entonces los eudistas. Pero finalmente volví, di la vuelta completa y volví a los dominicos. Y la razón estuvo precisamente en uno de estos sacerdotes, el que te cuento, que vive aquí en el convento. Un padre con el que yo vivo muy agradecido, por cierto. Su nombre es Francisco Pardo. Yo tuve una conversación con el padre Francisco, aquí todo el mundo lo llama el padre Pachito Pardo. Tuve una conversación con él que fue muy importante, de hecho fue decisiva en mi vida. El día 30 de noviembre de 1984, que fue un viernes de grupo de oración. Ese es el mismo grupo de oración en donde había sucedido el primer llamado. El primer llamado ya dijimos que fue 15 de agosto del 80, el 30 de noviembre, fiesta de San Andrés de 1984, después del grupo de oración que tuvo toda esa motivación vocacional tan hermosa, porque la fiesta de San Andrés es muy bella, el llamado vocacional. De hecho, pues Andrés el apóstol
fue el promotor vocacional del apóstol Pedro, el primer papa. Yo creo que ese es un honor bastante grande, ¿no? Decir uno, yo fui el promotor vocacional de San Pedro. Bueno, después de ese grupo de oración, de esa noche de viernes, entonces ya hablamos, el padre Pachito y yo. Y entonces él me dijo algo que yo sentí que venía de parte del Señor y que me dejó convencido. O sea, yo creo que fue una noche de gracia realmente, porque de eso que tú sientes que esa conversación cambió el rumbo de la vida. Dios hace esas cosas. ¿Qué sucedió en la conversación? Él me dijo, pues, como ya he comentado en otros momentos, me ha gustado el estudio, la parte intelectual, y esa parte es muy importante en la vida dominicana, en la orden dominicana. Entonces lo que él me dijo fue, mira, para ser sacerdote, tú puedes ser sacerdote en muchos lugares, pero para poner al servicio de Dios lo que Dios mismo te ha dado, para eso está la orden dominicana. Por la importancia que le da el estudio. Y aunque es verdad que mis primeras experiencias con la predicación de los sacerdotes no habían sido muy bonitas, sino que estaba más bien ese otro don diferente que tenía esta persona, que era el don de como de amar, ¿no? Yo debo decir que sí he conocido muy, muy buenos predicadores, muy buenos. Por ejemplo, con los amigos de los eudistas, con los sacerdotes del minuto de Dios, buena gente, buenos predicadores, con amor, con fervor. Uno de los padres que yo había conocido de niño, por allá como a mis 9 años de edad, fue el padre Rafael García Herreros, uno de los prácticamente fundadores de la renovación carismática en Colombia. Y yo le oí predicar a él varias veces. Excelente. O sea que ya Dios de alguna manera me mostraba esos ejemplos. El mismo padre Pardo muchas veces ofreció una predicación llena de fuego y de luz, que realmente inspiraba a la gente. Entonces, cuando él me habló de predicación y de estudio, pues el estudio me gustaba y la predicación me atraía, y en ese sentido resultó como natural esa decisión. Para muchas personas, cuando yo llegué a casa, pues después de esa charla con el padre, no se podían creer que en una conversación uno pudiera cambiar, porque hasta ese momento yo pensaba más en eudistas u otra comunidad que fuera. Pero a partir de ahí y hasta el día de hoy, he tenido una convicción muy profunda de que el Señor lo que quiere para mí es que yo sea lo que soy, por su bondad, sacerdote dominico. Los dominicos están muy involucrados en las universidades, en las escuelas, en la enseñanza. Pues bueno, esa parte académica va muy de acuerdo con su gusto, con su intelecto. Usted es una persona muy intelectual y le cayó como anillo al dedo. Pero también la predicación es algo que los dominicos diferencian y pues de hecho son nombrados así orden de predicadores. Exactamente, exactamente. Hay que tener en cuenta que el fundador nuestro, Santo Domingo de Guzmán, fue un hombre que tuvo al mismo tiempo el amor a la verdad y el amor a la gente. De tal manera que el amor a la verdad está supeditado al bien de las personas. Podríamos decir que la predicación, y así lo dicen nuestras constituciones, están al servicio de la salvación de las almas para darle así la gloria a Dios. Lo cual quiere decir que en esta vocación no es solamente que a uno le guste estudiar, sino que uno pueda de algún modo, y así nos lo conceda Dios, tener los dos amores. Hay que amar lo que es verdadero y cierto, pero hay que amar mucho a las personas, porque si no nos encerramos como en torres de puro estudio, y eso sería casi que
como una especie de acto de egoísmo, creo yo. Fray Nelson, Entonces, y una vez que se dio su ordenación, ¿cómo fueron esos primeros años ya en el servicio? pues mira, tantos recuerdos. Ahí sí, ese sí es el baúl de los recuerdos. Tantos recuerdos. Vamos Yo a ver voy a el empezar, baúl para sacar esos recuerdos y que nos platique de ellos. voy a empezar por uno que siempre me ha parecido muy chistoso. Yo no vivía en Bogotá, yo vivía en Chiquinquirá, en el Santuario de la Virgen. Yo vivía allá cuando recibí la ordenación sacerdotal. Bueno, muy bien. Todos sabemos que cuando hay una ordenación sacerdotal, pues hay mucho amor, ¿no? Mucho cariño, el afecto de la familia, la parroquia de donde uno ha salido, conocidos, amigos. Se ve uno muy rodeado. Es una época muy bonita. Se habla incluso de una especie de luna de miel del sacerdocio, ¿no? Pero después de unos poquitos días de mi ordenación, que fue aquí en Bogotá, donde vive mi familia, pues yo tenía que volver a mi lugar, ¿cierto? A Chiquinquirá, donde yo estaba asignado. Esa es la palabra que utilizamos. Y efectivamente, después de pocos días, pues entonces me fui para allá. Volví a Chiquinquirá y me tocaba la primera Eucaristía. Primera Eucaristía, me mandaron a celebrar en una parroquia. Los dominicos en la ciudad de Chiquinquirá tenemos el Santuario de la Virgen, que así se llama, Nuestra Señora Rosario de Chiquinquirá, y tenemos también una parroquia que se llama la Parroquia de la Renovación. Se llama Parroquia de la Renovación porque el milagro de la Virgen de Chiquinquirá fue la renovación de una pintura que había perdido todo color. Entonces, bueno, yo fui a la Parroquia de la Renovación, yo sacerdote jovencitico, delgadito, me voy para la Parroquia de la Renovación a decir misa. Venía yo, vamos a decirlo, de ese baño de multitudes, ¿no? De los tiempos de la ordenación. Llego a la parroquia y mi primera misa fue con 2 personas. Oh, No wow. fue nadie más. 2 personas. Pero bueno, la palabra dice que cuando se reúnen dos o más, él está presente y pues ahí estaban literalmente 2 personas con usted. 2 personas y conmigo 3. Esa anécdota yo la cuento porque, porque me marcó. Y me marcó sobre todo por una razón. Se dice de un obispo, me parece que es San Francisco de Sales, que un sacerdote fue a quejarse porque la gente casi no iba a misa. Y el sacerdote más o menos estaba ya casi diciéndole, mire, mejor cerremos eso. Y entonces le dijo el obispo, pero ¿cuántas personas van un domingo? Y entonces él dijo el número, que era obviamente bajito, qué sé yo, 5, 10, 15, las que fueran. Y le dice el obispo, ¿sabe una cosa? Una persona es una diócesis bastante grande para un obispo. Una persona. Y la lección que yo aprendí de eso es que uno no debe ser esclavo de los números. La ocasión en mi vida en que yo le he predicado en vivo al mayor número de personas, y yo dudo mucho que se supere esa cifra, fueron cerca de 21,000 personas en un coliseo aquí en la ciudad de Bogotá. Y precisamente sucedió en una fiesta de la Virgen, para variar. 21,000 personas. Y hay ocasiones, como en Chiquinquirá aquella vez, en que he hecho la homilía para 2 personas. Y en esta pandemia, muchos meses he tenido que celebrar mirando solamente una cámara y sabiendo en fe que hay un poco de personas conectadas. Mirar la cámara y predicar. Entonces, para mí esa fue una lección.
Esa fue una gran lección. Y es difícil, Cada, perdón, para usted que le gustan tanto los números, no fijarse en los números. sí, cada persona, cada persona es preciosa para Dios. Cada persona. Así como cada gota de la sangre de Cristo tenía un valor infinito, cada persona por la que se derramó esa sangre tiene un inmenso valor. Esa fue una lección de ese tiempo. Poco después, ya me enviaron nuevamente a este convento. Este es el lugar donde más he vivido. Me enviaron nuevamente a este convento para enseñar latín, enseñar algunas pocas materias de filosofía, sobre todo lógica, enseñar teología. Luego ya vino el tiempo de hacer la maestría en teología. Después de eso, es que no sé con cuánto detalle contar las cosas, porque claro, la vida de uno está llena de muchos detalles, pero si hay algo que quisiera contar, y es que por allá a la altura del año 2000, 2001, me parece que fue en el 2001, me tocó ir a una de las zonas de violencia de este país. Nosotros hemos tenido situaciones muy complejas en Colombia, como también han pasado en muchas otras partes del mundo. Con todo respeto digo, cuando yo oigo noticias de violencia, por ejemplo en África, o noticias de violencia en México, me tocan el corazón. En el año 2001, el provincial me llamó y me dijo, necesito que vayas a una zona que se llama Campo 2. La razón de ese nombre es que es zona de exploración de petróleo. Típico nombre de ingeniero, Campo 1, Campo 2, etc. Que fuera a Campo 2, donde nosotros tenemos una parroquia, hasta el día de hoy la tenemos, los dominicos. ¿Y por qué? Porque el sacerdote que estaba de párroco en ese lugar había recibido amenazas de muerte, graves amenazas de muerte. El padre, dominico también como yo, salió de ese sitio, salió de Campo 2 para una ciudad un poco más grande, se llama la ciudad de Cúcuta, y estando en Cúcuta, lo llamaron algunos grupos paramilitares y le dijeron, no respondemos por su vida si usted vuelve aquí. Él entonces se comunicó con el superior nuestro aquí en Colombia, se llama el provincial. Los dominicos, lo mismo que muchas otras comunidades, nos organizamos por provincias. Entonces, pues el provincial habló con el provincial y le dijo, acabo de recibir esta amenaza. Y el provincial le dijo, pues hágame el favor, usted se va ya para el aeropuerto y usted sale de esa ciudad. No vamos a exponer su vida de esa manera. Pero resulta que faltaban como 2 semanas para la celebración de la Semana Santa. Y es la única parroquia en ese pueblo, la única. Si no había sacerdote, pues no había Semana Santa, así de sencillo. Y entonces el provincial me llamó y me dijo, necesito que vayas a ese lugar, donde han presentado amenaza contra este sacerdote. Bueno, yo fui. Debo reconocer que con algo de preocupación y de nervios. Yo fui. A los pocos días de estar ahí, sucedió una toma guerrillera. Recordemos que aquí en Colombia, pues el conflicto ha sido sobre todo entre la guerrilla y los paramilitares. Vino una toma guerrillera. Yo, por supuesto, nunca había vivido eso. Las personas que vivían ahí en la casa nuestra de los dominicos me indicaron lo que uno tenía que hacer en caso de una toma guerrillera. Concretamente, es necesario ponerse junto a una pared, por supuesto no asomarse a la ventana, tenderse en el piso para evitar la posibilidad de disparos, incluyendo balas perdidas. Es una experiencia que yo la he contado muy pocas veces,
Tal vez puede ser una primicia en este momento, contarla así para internet. Porque es estar tú ahí en el suelo, oyendo disparos, oyendo gritos, sabiendo que posiblemente hay personas que están muriendo, y a la vez, podríamos decir, indefenso. Porque si una de estas fuerzas se va a la casa cural, se meten, uno no tiene ninguna defensa. Y no estoy hablando de hipótesis. En esa diócesis han secuestrado por 3 veces al obispo. Eso demuestra el nivel de violencia que se ha llegado a presentar ahí. Entonces, esa fue una experiencia bastante dura, bastante dura, estar ahí. No se demoró mucho la guerrilla, queda un silencio impresionante, un silencio de muerte. Y después ya me habían advertido, después de que dura bastante, pero bastante ese silencio, entonces ya uno trata de moverse, de lejos se asoma para ver si ya se fueron o no se fueron o qué están haciendo. Al poco tiempo vino la invasión de los otros, los paramilitares. Pero los paramilitares no entraron disparando. Entraron con sus armas, pero no entraron disparando. Y fueron a hablar, abiertamente a hablar conmigo. Pues yo era el párroco en ese momento ahí. De hecho, esa es la única vez en mi vida en que he sido párroco. Oh, ¿de veras? Sí, de resto he estado en la docencia y en las misiones. Y lo dejaron por un buen tiempo ahí. Iba nada más a cubrir al otro sacerdote que había recibido amenazas, pero llegó para quedarse. No, llegué, no me quedé mucho tiempo. Fueron unas cuantas semanas. Oh, entonces todo sucedió en unas semanas. Sí, claro. Realmente fue mucha adrenalina. A mí cuando me dicen deportes extremos, yo no tengo que pensar en si me boto de un puente colgando de una cuerda o cosas de esas. Yo conozco la adrenalina de otra manera. Claro. Y entonces estos señores, estos paramilitares, ellos siempre hablan con uno con las armas en la mano, porque en las armas está su fuerza, ¿no? Entonces ellos hablan con uno así, y con sus cartuchos cruzados al pecho. Y bueno, la posición de ellos es, usted no tiene nada de qué preocuparse. Nosotros sabemos a quién estamos buscando, usted no tiene que preocuparse. Llegó la Semana Santa. Y en la Semana Santa pues no hay de qué preocuparse, pero había 4 tipos con ametralladoras en las puertas. Y ahora predique. Ahora a ver qué es lo que va a decir. Entonces, esas son experiencias fuertes. Yo Vivimos, no recuerdo. perdón, vivimos en tiempos de guerra espiritual, pero a usted le tocó la guerra literalmente en el campo de batalla. También esa, exactamente. Y bueno, yo no recuerdo, esto es solo para darle la gloria a Cristo, yo no recuerdo un solo sermón o una sola homilía que yo haya cambiado porque había ametralladoras en el templo. Yo no cambié nada. Pero sí reconozco una cosa, que es apenas natural y apenas humana. Y es que cuando sucedió todo esto, uno siente que uno depende completamente de Cristo. La experiencia de esa Semana Santa entre balas y ametralladoras fue la experiencia de que yo solo tengo a Cristo. Amén. Solo tengo a Cristo. Porque en ese momento ni el ejército te va a proteger, ni la policía te va a proteger, ni nadie más te va a proteger. Si tú dijiste algo que fue de disgusto para el que tiene la ametralladora ahí, él sabe lo que tiene que hacer según su manera de pensar y nadie va a moverse. Solo tienes a Cristo.
Eso también me dio una admiración muy grande, muy, muy grande, por las personas que realizan misión en terrenos tan difíciles. Yo estuve ahí unas semanas. Hay gente que vive ahí. Y a mí me conmueve mucho la gente que estando en ese servicio han sido asesinados o han sido secuestrados. Todos los días, desde hace ya bastantes meses, todos los días yo hago oración por una religiosa colombiana que fue secuestrada hace más de 2 años por un grupo islámico en África. Y mi oración es por la religiosa hermana Gloria Cecilia Narváez. Todos los días hago oración por ella. Porque a mí no se me olvida lo que es ser misionero, pero yo ahí estuve de paso. Hay unos que viven ahí. Ahora bien, la situación de Campo 2, hablando aquí de Colombia, no es todo el tiempo como eso que me tocó a mí, pero de esos episodios como el que he contado, de esos hay muchos. A mí me tocó ese, pero de esos hay muchos. Y en muchas otras partes de Colombia hay muchos. Y en muchas otras partes de otros lugares del mundo hay muchos. Entonces, esto ha hecho que yo me sienta parte de una iglesia que está bañada en sangre, en primer lugar en la sangre de Cristo y luego en la sangre de sus mártires. Y para mí, eso hace que el Evangelio, sin dejar de ser el motivo de alegría que es, el Evangelio es infinitamente serio, porque llega hasta la muerte. Alguien decía, solo hay 2 cosas realmente serias en la vida, el amor y la muerte. Y ambas son serias por una razón, porque implican entregar la vida. El que de verdad ama, entrega. Y el que muere, por supuesto que entrega la vida. Entonces, para mí fue una experiencia muy fuerte esa. Yo tenía menos de 10 años de ordenado. De ahí salí para otra experiencia totalmente diferente, que era fundar una casa. Resulta que nosotros los dominicos en tiempos antiguos, siglo XIX, tuvimos presencia en una zona de Colombia que se llaman los Llanos Orientales. Pero esa presencia se acabó. Terminó. Bueno, entonces, como terminó esa presencia, el provincial dijo, vamos a fundar, vamos a volver allá, con una pequeña comunidad. Y en ese caso me nombraron a mí de superior de esa pequeña comunidad. Y me tocó otra experiencia diferente. Fundar, empezar algo. No éramos parroquia. Hoy los dominicos tenemos parroquia en la querida ciudad de Villavicencio, se llama. Hoy tenemos parroquia y tenemos otras obras, presencia de la universidad, etc. Pero cuando yo llegué allá no había nada de dominicos, nada de nada. Fue una experiencia muy difícil. El Señor le permite empezar con pocos números. Fray Nelson, cuando llegó a la iglesia, a la capilla en Chiquinquirá, 2 personas. Llegó acá a fundar esta casa y no había nada. Empezó. Y no había nada. Éramos 3 frailes solamente. 3 frailes. Después de un tiempo, uno de ellos dejó la orden dominicana. Entiendo yo que sigue ejerciendo muy bien y muy rectamente su sacerdocio, pero él dejó la orden dominicana. El otro compañero, después de un tiempo, no en ese momento, pero después de un tiempo, lo llamaron a ser obispo. Y es obispo hoy por hoy. Dios lo bendiga. ¿Cuánto tiempo estuvo usted allá en esa casa que fundó? 2 años. 2 años. Porque después me mandaron para otra parte. Esa es la vida de los religiosos. Okay. Yo debo decir una cosa con sinceridad. Yo pienso que esa obra, ese llamado que me hizo el Señor, sí, uno aprende, ¿no? Y uno trata de hacer las cosas. Pero yo también reconozco mis muchas limitaciones, muchas. Empezar es bien difícil. Es bien difícil. Porque no estás, digámoslo así, en el radar de la gente. La gente no está pensando ni en ti ni en que tú llegues.
Pero bueno, creo que se hicieron cosas buenas y ese fue el comienzo de una presencia que con grandes dificultades luego se consolidó y hoy, gracias a Dios, como digo, tenemos universidad y tenemos parroquia allá en Villavicencio y están mis hermanos de comunidad trabajando duro allá. Hablando de inicios, Fray Nelson, ¿cuándo comenzó fraynelson.com? La presencia de Fray Nelson en el ciberespacio, en las redes sociales. Los primeros intentos vienen por allá de 1994. Luego, hacia el año 1996, nace el dominio fraynelson.com. Y realmente, pues han sido unos 24 años de presencia en Internet. También ahí hubo una experiencia ahí que tiene que ver con los protestantes. Yo conocí ese Internet, bueno, yo creo que todos los que tenemos más o menos mi edad lo conocimos. Yo conocí ese Internet que era a través de la línea telefónica y que era súper lento, o sea, cuando uno ve que podemos hacer estas transmisiones con audio, con video, con todo, uno dice, estamos muchos niveles de magnitud por encima de lo que había en esa época. Pero en esa época también se trabajaba. Y lo que me pasó con los protestantes ahí fue empezar a darme cuenta que ellos, y esto me duele decirlo, mi estimado amigo, los adelantados en Internet siempre han sido las sectas, los casinos y la pornografía. Eso me duele. El Papa Francisco dice que nosotros los católicos debemos hacer el deber de caracterizarnos por primerear, por llegar pronto, por llegar primero. Entonces yo rápidamente me di cuenta que Internet, que era muy joven en esa época, estamos hablando de hace 25 años, el Internet de hace 25 años, el Internet en el que uno utilizaba un buscador que se llamaba Altavista. Te conectabas, como dice usted, por línea telefónica y se oía una serie de sonidos, de ruiditos, de aquí a que te conectaras ya al Internet y poder empezar a usarlo. O sea que yo soy de esa época. Yo soy de la primera generación de Yahoo y de Altavista y de MySpace.com. Toda esa etapa yo la conocí muy bien. Pero me dolía ver que los primeros que entraban en ese nuevo continente, algunos lo llaman el continente digital, los primeros que entraban eran los casinos, la pornografía y los protestantes, las sectas de toda clase. Pero bueno, Fray Nelson, usted es un pionero de la predicación en las redes sociales, en el Internet. Pues hemos hecho un camino. Han sido experiencias bonitas, tantas cosas que contar. Pero yo quiero redondear la idea de esto de las sectas. Yo empecé a ver cómo hacían ellos, que ya estaban tan presentes, y me llamó la atención que ellos ponían predicaciones en audio. Y yo dije, tiene que haber una manera de hacer esto. ¿Cómo se hace esto? O sea que yo he sido empírico. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace para...? ¿No? Y ahí empezó, con un sistema que se llamaba Real Audio. Real Audio a 22 Hz o 22 bits, no me acuerdo cuál es la medida que eso tiene. Yo oigo esos audios ahora y eso parece que hubiera sido retransmitido desde la luna. Pero bueno, se empezó un camino. En el año 2006, me parece que fue en el 2006, que ya no estaba en Colombia, yo estuve en Irlanda haciendo mi doctorado del 2003 al 2009. En el año 2006 empecé YouTube, empecé la presencia en YouTube, que esa fue otra experiencia. Y hace muchos años, muchos años, empecé las meditaciones diarias por video.
queriendo obedecerle a Cristo, porque Cristo me mostró eso en una oración, que había que ofrecer eso, pensando sobre todo en los sacerdotes, que le pudiera servir un poquito como de elemento, quizás para ayudar a preparar su propia predicación, el sacerdote. Entonces, yo me acuerdo, Jorge, grabar esas primeras emisiones de la gracia de cada día, ¿no? Que es una meditación sobre las lecturas de la misa del día. Y yo me acuerdo sentir en mi corazón, ¿esto quién lo va a ver? ¿Esto a quién le importa? Estoy perdiendo el tiempo. Lo ven millones, Fray Nelson. Lo vemos. Pero Yo he visto mucho sus predicaciones, sus videos que comparten y pues la verdad nos ayudan mucho para nuestra vida espiritual, para seguir perseverando. aquí, por ejemplo, estoy viendo el dato que me dice YouTube. Me dice que en el último mes, se han recibido 1.700.000 visitas. En el último mes. Si uno quiere mirar lo de todo el tiempo, es una cifra de muchos, muchos millones. Pues ya te podrás imaginar, si son casi 2 millones en un mes, claro que no ha sido todo el tiempo así, pero uno hace la proporción, son decenas de millones. Yo puedo decir, Dios me ha callado la boca, porque yo no creía. Sí, porque yo no creía, ya que yo casi renegaba de pensar, ¿esto para qué sirve? Y Dios me está diciendo mes a mes, ¿te das cuenta para qué sirve? Una gran parte de las predicaciones provienen de misiones. Cuando se podía viajar, Dios ha de permitir que en un futuro no muy lejano se pueda viajar si es para servir al pueblo de Dios. Y la verdad, el encuentro directo con la gente, sobre todo con los más pobres, con tantos migrantes. Mira, es algo que me ha tocado y me ha transformado. Realmente sí. Me ha tocado profundamente. El sentir que Cristo sigue haciendo real lo que dice Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres. Amén. Y uno ve que eso se cumple de una manera impresionante. Claro, hay que llevar el Evangelio a todas partes, pero es evidente que son ante todo los más pobres, son los que tienen ese oído más despierto y tienen el corazón como ya presintonizado para recibir el Evangelio de Jesús, sin despreciar a nadie y sin pelear con nadie, eso hay que decirlo. Definitivamente es muy importante el contacto físico directo, pero en estos tiempos de pandemia que vivimos, pues realmente el Internet y las redes sociales han sido una gran bendición para poder seguir manteniendo nuestra fe viva, para poder seguir perseverando aún dentro del encierro. Podemos estar todos conectados por medio de la tecnología. Así es, así es. Y yo tengo aquí una lista, tengo aquí en el computador, en el celular, tengo una lista de los testimonios, de las personas que han querido enviar testimonios sobre lo que han hecho en esta pandemia. Lo que tú acabas de decir, cómo se han pegado de los medios que Dios nos concede. Y realmente es impresionante. Es impresionante. Mire, aquí voy a contar testimonios que ha querido enviar la gente. 12, 15, 18, 24, 30, 45, cerca de 45 testimonios tengo aquí, que ha enviado la gente. Y yo siempre le he tratado de animar, ¿no? Diciendo, mira, hay muchas cosas que no podemos hacer por las restricciones de movimiento y por todo lo demás. Pero no nos concentremos en lo que no podemos hacer. Pensemos
¿Qué sí podemos hacer? Y la verdad es que yo creo que hay personas que han aprovechado muy bien esta pandemia, porque varios de estos testimonios que tengo aquí en mi celular, varios de estos testimonios hablan de conversión. Personas que mirarán al año 2020 y dirán, fue el año de mi encuentro más profundo con el Señor. Así que creo que hay que darle la gloria al Señor y hay que reconocer que en las más diversas circunstancias, Él siempre está ahí para manifestarse. Amén. Fray Nelson, ¿cuándo se iba a imaginar en 1996 que aquello que usted comenzaba por medio del internet se iba a volver prácticamente en el único medio para poder seguir evangelizando en este año, como usted dice, 2020? ¡Wow! Es muy cierta esa reflexión. Dios todo lo va preparando, y es necesario que nosotros depositemos en Él. Pero, a ver, con amor, depositemos nuestra confianza. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes, Señor. Tú sabes qué es lo que estás haciendo. Y Él lo sabe. Y Él lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo. Fray Nelson, pues se nos acaba el tiempo. Nos gustaría quedarnos aquí por horas platicando con usted, pero pues le agradecemos muchísimo el habernos dedicado un poquito de su día para platicar con nosotros, con nuestro público. La verdad ha sido una gran bendición y estamos muy agradecidos por no solamente por este tiempo que nos dio a nosotros, sino por todo el tiempo que usted nos ha dado por medio de su ministerio, una gran obra que pues llega, como usted dice, a millones de personas y han sido de gran bendición. Antes de terminar, le quiero pedir si nos puede dar un mensaje en estos tiempos, que son tiempos difíciles, que son tiempos que muchas personas están batallando, ya sea con enfermedad, con problemas económicos, problemas que se quedan sin trabajo, problemas en las familias. El abuso y la violencia familiar en estos tiempos se ha ido para arriba. El mundo está padeciendo mucho, muy fuerte, especialmente en estos tiempos, y lo que necesitamos son mensajes de ánimo. ¿Qué nos puede decir Fray Nelson Medina para poder en estos tiempos seguir adelante? Yo les invito, mis hermanos, a que recordemos esa noche bendita del cenáculo en que Cristo dijo estas palabras: ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Y en esa misma noche les dijo casi el único elogio, si no me falla la memoria, el único elogio que dijo Cristo a sus apóstoles, porque siempre como que les daba duro. Pero el elogio que les dijo fue: ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Cristo sabía que eran caprichosos, desobedientes, lentos para entender, codiciosos del poder. Cristo sabía todos los defectos de ellos, pero les dijo ese elogio, como diciéndonos a nosotros: suceda lo que suceda, ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Vamos a adherirnos al Señor con la oración, con la palabra, a medida que se va pudiendo con los sacramentos, con la buena formación católica. Vamos a adherirnos al Señor, vamos a quedarnos con Él. Y también un día nosotros escucharemos: ustedes son mis amigos. Porque esos son los amigos que Cristo necesita. Cristo no necesita amigos que lo saluden desde lejos. Cristo no necesita amigos que le hagan un rato de visita y luego no aparezcan. Él necesita amigos que perseveren junto a Él en las pruebas. Así que, ánimo, hermanos queridos, y yo sé que el Señor sigue haciendo su obra. Amén.
Amén, amén. Muchísimas gracias. Mis hermanas en Cristo, les invito a que compartan en todas sus redes sociales este programa para que este mensaje de ánimo y pues estos testimonios de vida que nos ha compartido Fray Nelson Medina puedan llegar a mucha gente y puedan ser de bendición también para ellos como lo ha sido para nosotros. Muchísimas gracias, Fray Nelson. Lo vamos a tener en nuestras oraciones y le pedimos a usted también que nos tenga a nosotros en las suyas. Muchas gracias, hermano. Con gusto quiero ofrecerles la bendición en este momento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén, amén. Muchísimas gracias, Fray Nelson, y esperamos que no pase mucho tiempo sin que venga nuevamente a visitarnos. Gracias. Gracias. Bendiciones.